Voy a leer una pequeña semblanza de nuestra ponente del día de hoy. Ella es Ana Paula Ibarra. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Actualmente se enfoca en asuntos relacionados con gobierno corporativo, bursátil, corporativo general, funciones y adquisiciones y reestructuras. Ana Paula brinda asesoría legal y evaluación, incorporación e implementación de prácticas de gobierno corporativo y regulación en la materia. Asimismo, brinda asesorías en la participación en procesos de emisiones de valores, cancelación de su inscripción y reestructuras de deuda. Licenciada Ana Paula, bienvenida. Muchas gracias, Fernanda, muy amable por la introducción tan amplia. Otra vez les agradezco mucho nuevamente la invitación a participar en estas sesiones de capacitación, esperando que de alguna manera la información les pueda ser útil para su día a día. Gracias. Le cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. En esta ocasión voy a permitir compartir mi pantalla para empezar con la explicación de esta junta. Espero que ahorita ya se vea la pantalla. Creo que ya tienen acceso, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, básicamente esta junta base o este curso o esta capacitación va a estar enfocada al tema de lo que es el gobierno corporativo. Voy a tratar de dar un poquito el antecedente de cómo surge el origen de este concepto que de alguna manera ha ido desarrollándose y ha agarrado arrancó en el 90, más o menos, inició en la década de 1990 este concepto, y de alguna manera ha ido evolucionando a lo largo desde 1990 a la fecha, y obviamente ha ido agarrando pues mucho más auge y ha sido viéndose la utilidad en todas las instituciones de cualquier tipo, ya sean privadas, públicas, de asistencia social, comerciales, es decir, como que del origen, que fue básicamente el origen que detonó este concepto de gobierno corporativo, fue una crisis que se suscitó como les comentaba, en la década de 1990, derivado de unos colapsos internacionales que hubo por malos manejos en cuanto a la información y uso indebido de la información privilegiada. Básicamente, estos escándalos que se presentaron a nivel de entidades corporativas internacionales que generaron pues millones de pérdidas a nivel de dólares, y hubo demandas pues muy sustanciales, fueron aproximadamente unas 319 demandas. Realmente el origen fue por malos manejos en la contabilidad de las empresas, fue un uso indebido de la información privilegiada por parte de los funcionarios que operaban y administraban las empresas. Hubo un fraude de acreedores bajo premisas falsas y recompra de acciones en su momento bajo condiciones ventajosas, utilizando esta información privilegiada de las personas que tenían acceso a esta información, así como una malversación de fondos por parte de ejecutivos y de los consejos de administración, que es el órgano como equivalente al patronato en las instituciones de asistencia privada, que de alguna manera esto fue lo que provocó pues desfalcos muy fuertes en las empresas. Los casos más sonados a nivel mundial fueron el de Enron, el de Adelphia, el de WorldCom, ahora se llama MSI, el de Parmalat, Tyco, y en México los dos más fuertes fueron el de Comercial Mexicana, el de TV Azteca y recientemente el de Walmart. El despacho en el que yo presto servicios legales tuvo la fortuna de participar en varias reestructuras justamente con este tema de gobierno corporativo para esta empresa que fue Comercial Mexicana en México.
Entonces, y otras empresas que derivado de estos detonamientos, pues hubo necesidad de implementar este tema del gobierno corporativo. Entonces, básicamente ese es el origen, como les comentaba, y el origen de los fraudes o las causas de los fraudes. Ahora, derivado de esto, se organizó una institución a nivel internacional que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OSD. Y esta organización, ante esta evidencia de la debilidad de un gobierno corporativo, que de alguna manera es el andamiaje o la estructura que permite que las entidades puedan tener controles para mitigar riesgos, decidió que ante esta falta de supervisión y de malos manejos por parte de las instituciones, crear como premisas o las bases en las cuales pudiera dar como una estructura de cómo desarrollar estos principios de gobierno corporativo, cuyo objetivo principal tenía ayudar a las instituciones de cualquier tipo, ¿no? Privada, civil, incluso gubernamental, a crear marcos legislativos que ayudaran a evaluar y mejorar la implementación de un gobierno corporativo, así como implementar una regulación a nivel internacional de gobierno corporativo que le diera orientación a los reguladores y con este fin, pues tratar de evitar que se volvieran a presentar estas situaciones tan catastróficas para lo que es la economía de cualquier país, ¿no? Y ya una vez que esta organización toma la batuta en cuanto a los temas de crear las directrices para implementar los gobiernos corporativos, decide dar un concepto general de gobierno corporativo, que es el que es internacionalmente aceptado, lo conoce como el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Ese es básicamente el concepto que la OSD da al término de gobierno corporativo. La OSD considera que el gobierno corporativo implica tener un conjunto de normas o reglas que regulen las relaciones entre la administración de la sociedad, su consejo, en este caso sería el patronato, y o sea, en conjunto con la decisión o la voluntad de los fundadores, que en el caso de las empresas son los accionistas, y los terceros interesados, que en cualquier entidad, pues los terceros interesados pueden ser distintos, ¿no? Normalmente son las personas que tienen un interés en que la institución tenga un buen desempeño, que tenga un buen manejo y que tenga unas estructuras a nivel administrativo que permanezcan una estabilidad y una permanencia en el tiempo de la institución, y que de alguna manera se establezcan los controles para poder monitorear que la voluntad, en este caso del fundador, se lleve a buen término, ¿no? En el caso pues de las entidades o sociedades mercantiles, pues es que tengan el propósito comercial para el cual fueron creadas, ¿no? Realmente es un concepto muy amplio, es un concepto que aplica a cualquier institución, como les comentaba, sea a nivel privado, público, civil o comercial o mercantil. Y básicamente lo que este sistema otorga a las instituciones es de una estructura para poder lograr que los objetivos de la institución se lleven a buen término y poder monitorear que las reglas que se establecieron se estén cumpliendo. Entonces, básicamente ese es el concepto internacionalmente aceptado de lo que es el gobierno corporativo, que más adelante voy a empezar a dar un poquito más de información en cuanto a cuáles son los órganos de gobierno corporativo, que son en sí mismo las estructuras que conforman el gobierno corporativo, es decir, los entes o los organismos dentro de una institución que son los que crean un gobierno corporativo. Entonces, básicamente esa es como la diferencia entre el concepto de gobierno corporativo, que es el todo, y yo siempre veo el gobierno corporativo como una estructura muy flexible, en el sentido de que es adaptativa a las necesidades de cada institución. Entre más compleja sea una institución, probablemente más órganos
se van a tener que crear a nivel intermedio. Hay unos que son por ley, que ahorita los vamos a ver. En cada una de las instituciones siempre se tienen que tener ciertos órganos mínimos y ya existen también recomendaciones que también igual vamos a ver un poquito del marco normativo en México del gobierno corporativo, donde se pueden crear organismos intermedios auxiliares de los órganos que son los legalmente responsables de la administración, por ejemplo, en este caso del patronato, ¿no? Que es el representante de las instituciones de asistencia privada y que son los que son los principales o el principal órgano dentro de una institución de asistencia privada. Ahora vamos a entrar un poco más en cuanto a cuáles son las funciones de esta estructura que les comento, que puede ser lo creativa, flexible que la institución lo requiera. Es decir, son como trajes a la medida que se hacen. Normalmente nosotros en el despacho hacemos mucho auditorías para poder hacer una evaluación de las necesidades de cada una de las instituciones, empresas o entidad que requiera alguna asesoría en relación a si realmente está funcionando su estructura de gobierno corporativo para los fines para los cuales fue creada. Entonces, básicamente la función del gobierno corporativo es el mantener, o sea, que estas estructuras que se crean ayuden a mantener la visión y los objetivos para los cuales fue fundada la institución, en este caso de asistencia privada, ¿no? Por otro lado, es justamente guiar a un mejor proceso para la toma de decisiones a través de la rendición de cuentas y de una transparencia en la revelación de la información a los órganos que administran a las instituciones. Y por otro lado, una vez que se tiene clara la misión, los objetivos, que se tienen las guías de la forma en que se tienen que hacer las tomas de decisiones, quiénes son los encargados de tomar qué decisiones, cómo se tienen que rendir las cuentas, cada cuándo se tienen que rendir las cuentas. Esto provoca justamente una estabilidad y una permanencia en el tiempo porque genera una confianza para las terceras partes que están de alguna manera conviviendo con la institución, ¿no? Que son los famosos conocidos como los stakeholders o terceros interesados, que dependiendo de la institución, pues pueden variar quiénes son las personas que tienen un interés en que justamente la institución sea pues sustentable en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, como ya les comentaba, que básicamente fue el origen del gobierno corporativo, es el establecer una gestión de riesgos y un control interno para lograr una mitigación de los riesgos que se presenten y poderlos atender a tiempo y con las medidas adecuadas y oportunas para que no causen ningún tipo de impacto tanto para la institución como responsabilidades para los funcionarios que administran dicha institución. Y pues obviamente los beneficios que tiene el implementar un gobierno corporativo adecuado es que le va a dar un valor a la institución y una confiabilidad a la institución hacia los terceros, donde pues va a haber como la certeza de que existe una garantía de que el dinero que se está invirtiendo en la institución y los fondos que se están aportando para la institución, pues se están aprovechando de la manera adecuada y conforme a los intereses para los cuales fue creada la institución. Y obviamente, pues esto va a tener una certeza y una garantía del futuro en el tiempo y la permanencia en el tiempo de esta institución. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios, que esto justamente conlleva a una institucionalización. La palabra institucionalización a lo que se refiere es que el manejo o el llevar a buen término a la institución no dependa de 2, 3 personas, sino que realmente existen estos órganos que son los que están regulados conforme a una normativa, a un reglamento, a reglas, a los estatutos sociales, que son los marcos principales de operación normalmente de las instituciones, estén alineados y de alguna manera haya reglas claras
y que cualquier persona que en el momento esté desempeñando la administración, pues sepa perfectamente bien pues cuál es la misión de la institución, cuáles son los objetivos de la institución, cuáles son las funciones que tiene que realizar, cómo las debe de realizar, cuándo las debe de realizar, y que no se quede todo este conocimiento en el limbo, o sea, en el aire, es decir, que solamente dependas de una persona, que esa persona es la que sabe cómo se hacen las cosas. Esa persona sabe cuál es normalmente cómo se hace el día a día el trabajo, ¿no? Entonces, que quede sin reglas claras y por escritas de cómo se tiene que realizar el trabajo dependiendo la actividad que se haga dentro de la institución. Entonces, esto es lo que se conoce como un proceso de institucionalización, el que haya reglas escritas y claras de los órganos bajo los cuales está conformada la institución y cuáles son sus actividades, funciones, responsabilidades y en su caso, pues las rendiciones de cuentas y a quién las tiene que hacer, ¿no? Que existan por escrito. Y esto lo que obviamente provoca pues es una transparencia. Al tener todo por escrito y abierto a las personas que tienen necesidad de saberlo, pues hay una transparencia en que las operaciones están haciendo conforme a lo que está previsto y está regulado. Y esto genera una confiabilidad tanto de la información que se prepara, que se sabe que se está haciendo conforme a la normativa, y por otro lado una confiabilidad para hacia los terceros interesados que pudieran estar aportando dinero o interesados en la viabilidad y en la ejecución del fin o el propósito bajo el cual se creó la institución. Entonces, esos son los principales beneficios que tiene el gobierno corporativo y como les comentaba al inicio de la charla, esta estructura o este sistema que se puede implementar en cada una de las instituciones atendiendo a sus necesidades en particular, es aplicable y todas las recomendaciones que se han emitido a nivel internacional y que el Consejo Coordinador Empresarial, que lo voy a explicar un poquito más adelante, ha aterrizado concretamente en México para la aplicación de las instituciones y organizaciones en México, son aplicables a cualquier organización, sea privada, pública, estatal, con fines de lucro o si no tiene fines de lucro, ¿no? O sea, no hace ningún tipo de exclusión en cuanto a que sean de aplicabilidad para todo el mundo. Y básicamente, pues como vimos también en el inicio de la charla, el fin de establecer un gobierno corporativo es prevenir que se hagan defraudaciones o se hagan administraciones fraudulentas, evitando que se hagan malos manejos y operaciones ilícitos, y por otro lado también que se actúa a lo mejor muchas ocasiones no es que se tenga la intención de malversar fondos o de un dolo o de crear un mal, pero sí se actúa con un conflicto de interés que tampoco es una buena práctica de gobierno corporativo, que ya también las veremos ahorita más adelante. Y ya entrando un poquito más a lo que les comentaba del marco de referencia de gobierno corporativo, me voy a ir pues de lo general a lo particular, que lo general es lo internacional y de cómo esas normas internacionales han ido permeando en México y quién ha sido el órgano encargado en México de asistir a estas juntas internacionales para hacer valer las necesidades de cada una de los grupos de afiliación, que son grupos que también se han creado para hacer llegar las necesidades a las diferentes juntas que se hacen a nivel internacional de las distintas entidades que tienen interés en implementar un gobierno corporativo. Entonces, pues básicamente los marcos de referencia de gobierno corporativo a nivel internacional están emitidos, como les comentaba al principio, por la organización, la OSD, que es quien tomó la batuta, y estas son conocidas generalmente como mejores prácticas de corporativa o principios de gobierno corporativo, y normalmente son principios que los emite, como le decía, la OSD, y se conformó un grupo de 20 países que se conoce como el G20, que son los países que tienen más influencia a nivel mundial, en los cuales se incluye México,
y es de esta manera es como se han empezado a desarrollar estas prácticas de gobierno corporativo, es decir, son organismos internacionales los que establecen las bases. Básicamente estas guías o códigos es muy común que las emitan pues la Bolsa Mexicana de Valores, asociaciones de inversionistas, cámaras empresariales, que es como el caso del Consejo Coordinador Empresarial en México, que es justamente para el caso de México quien tomó el liderazgo de implementar en México un código que se llama Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas, que también lo vamos a ver más adelante, que es el que adopta o toma lo aplicable en México de las recomendaciones internacionales. Entonces, básicamente, estas instituciones o estas entidades son las que están encargadas de emitir guías o códigos. En el caso de México son, pues, como les decía, las bolsas de valores, muy puntualmente para el mercado de valores, y en el caso genérico, pues son las cámaras empresariales. Ahora, por otro lado, como les decía, básicamente la intención de estos principios es a nivel general crear un marco eficaz de gobierno corporativo donde provoquen que haya que los derechos y el tratamiento aquí puse accionistas, pero realmente son, se le llaman actores o terceros interesados, que son los stakeholders, que igual más adelante en un cuadro ejemplificativo de los órganos de gobierno corporativo que aplican a las instituciones veremos cuáles pudieran ser estos terceros interesados de los cuales habría que preocuparse de darles un trato equitativo y hacer una rendición de cuentas para efectos de que haya una transparencia y una confiabilidad en lo que en la administración que se está haciendo de la institución. Entonces, otro de los fines de estos marcos normativos a nivel internacional es el que la información que se genere sea transparente y se divulgue a las personas o a las entidades que se tiene que divulgar en los momentos y en la forma en que se tiene que hacer. Y por otro lado, que haya una claridad en las responsabilidades del Consejo de Administración para el caso de las sociedades mercantiles y del patronato para el caso de las instituciones de asistencia privada, que de alguna manera es muy claro o es muy importante que se conozcan las responsabilidades que se tienen para efectos de poder hacer o estar alineados con el fin para el cual se creó la fundación bajo un marco legal que sea el adecuado. Como les comentaba, se implementó a nivel internacional un grupo de 20 países en los cuales está México, donde básicamente se hace una coordinación de las políticas macroeconómicas y donde de alguna manera incluyen o se busca incluir las perspectivas de los países desarrollados y de economías emergentes. O sea, es decir, ese es el criterio que se tomó para determinar qué países integraban el G20. O sea, son países o de primer mundo y de economías emergentes, como es el caso de México. Y los países que actualmente integran el G20 es Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Estos países en general representan el 90% de la economía mundial y el 80% del comercio internacional. De ahí la relevancia de por lo que fueron seleccionados para esta gran labor que es justamente crear un marco normativo a nivel internacional de mejores prácticas de gobierno corporativo. Los organismos internacionales que participan en el G20 son básicamente el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y como les comentaba, se crean pequeños grupos para atender necesidades particulares o con necesidades particulares que son
básicamente el Business 20, que es de empresarios, el Labor 20, que es con sindicatos, el Civil 20, que son organizaciones de la sociedad civil, ahí es donde entrarían las instituciones de asistencia privada, el Think 20, que son centros de investigación académica, el Youth 20, que son con los jóvenes, y el Women 20, que es para impulsar la inclusión económica con perspectiva de género. Básicamente el propósito es fomentar el diálogo con los actores no estatales e incluir los puntos de vista en las discusiones y en la toma de decisiones. Y es por este motivo por el cual el G20 ha creado grupos paralelos, que son estos grupos de afinidad, que de alguna manera se pueden hacer llegar de una voz y ser representados en este marco o entorno tan grande que pudiera o se pudiera perder en el G20. ¿No? Ahora, esto, como les comentaba, es el marco normativo a nivel internacional. Y de aquí, en el caso de México particularmente, quien ha venido aterrizando todas estas guías y todos estos códigos de los principios de gobierno corporativo que se han aceptado a nivel internacional en México es el Consejo Coordinador Empresarial a través de un comité de mejores prácticas corporativas. Como les comentaba, esto empezó en 1990 y ha ido evolucionando de manera drástica, sobre todo estos últimos 4 o 5 años, donde han habido muchos temas importantes en cuanto a los cambios de intereses a nivel económico, como son ahora la gran mayoría de los inversionistas buscan invertir en instituciones que sean sustentables. Esto quiere decir que estén comprometidas con el medio ambiente y con lo social. Hay un término que actualmente está muy en boga y se utiliza mucho, que es el ESG, que son prácticas de gobierno corporativo a nivel internacional adoptadas para tener mejores prácticas a nivel de societario y ambiental, que son los principales temas que son los que afectan a nivel internacional los manejos pues, de las economías. Y derivado de esto, pues en México particularmente ya ha habido incluso reformas a leyes. Todo esto antes normalmente se manejaba a nivel recomendación, o sea, es decir, no había un marco normativo o una ley que hubiera adoptado propiamente los principios de gobierno o obligar a las personas morales que tuvieran ciertos órganos y que se regularan bajo cierta normativa. Y en México, pues actualmente la ley del mercado de valores y la ley de seguros y fianzas ya establecen normativas claras del gobierno corporativo que tienen que tener las empresas que cotizan en bolsa y las instituciones que se dedican a otorgar seguros y fianzas. Este código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo que emitió el Consejo Coordinador Empresarial es un código que aplica para las empresas bursátiles de manera obligatoria en cuanto a revelar el grado de adhesión que ellos tienen a estas políticas, y en el caso de las instituciones que no cotizan en bolsa o que o que no, o que son de asistencia privada, como es el caso de las instituciones de asistencia privada, no son de adhesión obligatoria. Sin embargo, es altamente recomendable que a medida de las posibilidades de cada institución y de cada sociedad se vayan incorporando estas prácticas que permitan tener un mejor manejo de la institución. Este Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas empezó, o el primer código en México fue en el 2010, me parece, no, 2006, y ha tenido 3 revisiones, y la última revisión que tuvo es en julio del 2018, y honestamente creo que ahorita con todo el movimiento que ha habido
han sacado el Código de Consejo Coordinador Empresarial diversos anexos en materias concretas, por ejemplo, del Consejo de Administración, que muchas de ellas pudieran ser aplicables al patronato y que vamos a ver cómo pudieran ser los deberes fiduciarios. Pero pues no ha habido recientemente, entiendo que hay charlas para hacer una revisión, pero sí ya tiene tiempo que no se ha hecho una revisión y creo que sí es importante ya derivado de todos los cambios que han habido recientemente el que le den una revisada. Por otro lado, como les comentaba, hay también otros centros a nivel de México que apoyan mucho a realizar estudios jurídicos y emitir material en temas de gobierno corporativo y se llama Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo. Los invito igual cuando tengan una oportunidad a visitar la página, tienen material interesante, al igual que la del Consejo Coordinador Empresarial, que les pudiera dar mucha información útil para, a medida de las posibilidades, ir viendo la implementación de las medidas que fueran necesarias para la correcta administración de las instituciones. Bueno, y ahora sí, ya entrando un poco más en materia a los principios del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo que en México se han adoptado a través de este código que les comento, se emitió y se ha revisado 3 veces. Básicamente consisten en dar un trato igualitario y en respetar y proteger los intereses de todos los terceros interesados, que en el caso de las sociedades mercantiles son los accionistas, pero en el caso de las instituciones, pues pudieran ser los proveedores, pudieran ser los propios fundadores, pudieran ser cualquier tercera parte con la que se tenga una relación, pudiera ser de crédito o pudiera ser de obtener algún incentivo por parte de obtener fondos y demás, ¿no? Por otra parte, otro de los principios es generar un valor social en el caso de las instituciones de asistencia privada, así como considerar que se haga un buen desempeño y este buen desempeño genera una estabilidad y una permanencia de la institución en el tiempo. Por otro lado, también es revelar, tanto preparar, entregar y revelar de una manera responsable la información y para que esto genere una transparencia en la administración de la institución. Otro de los principios que recomienda el código es que exista una conducción honesta y responsable de la institución. También el buscar implementar controles internos que prevengan operaciones ilícitas o que se actúe como un conflicto de interés. También es altamente recomendable emitir un código de ética. Como les comentaba, entre más claras sean las reglas de la administración y de la operación de las instituciones, más fácil es institucionalizar a la institución y en consecuencia que se lleve a una buena administración de la misma y a un buen término. Y el código de ética es un muy buen elemento, porque en este mismo código de ética normalmente lo que se acostumbra a incluir es justamente el establecer en este código la misión, la visión y el objetivo de la institución, que es muy importante que le quede claro a todo el mundo que participa o que trabaja o que presta servicios de alguna manera a la institución, hacia dónde va la institución para lo cual fue creada y cuál es como el fin máximo de la institución. Porque muchas veces si no se tiene esa brújula de hacia dónde se va, pues es difícil que todo el esfuerzo realmente vaya encaminado a un mismo fin común, ¿no? De ahí la relevancia de tener un código de ética. Por otro lado, el que existan medios de revelación de hechos indebidos y de que se proteja a los informantes. En las empresas nos ha tocado a nosotros mucho en el despacho implementar mecanismos completamente anónimos y confidenciales para que las personas que trabajan en las sociedades
o en las empresas, o en este caso en las instituciones, tengan la confianza de poder revelar algún hecho indebido de manera anónima y creando también los mecanismos que den la certeza de que la investigación va a ser completamente profesional y que también con este tipo de mecanismos pues, se van a evitar que sean pues mala, o sea, muchas veces pueden haber revelaciones mal intencionadas donde realmente se hace una investigación y pues se llega a la conclusión de que no hay un hecho como tal indebido, ¿no? Sino más bien era algo pues que no tenía una buena intención, ¿no? Pero es muy importante, como les comentaba, el que se creen mecanismos. Hay buzones, por ejemplo, anónimos de revelación de información, se crean comités de ética dentro de las instituciones donde de alguna manera se están buscando obtener información por parte de las personas de ver si realmente se está administrando la institución como debe de hacerse, ¿no? Por otro lado, también otro principio es asegurar de que se lleve el rumbo estratégico de la institución, vigilar el efectivo desempeño de la administración. Y el siguiente principio es el que les comentaba que es bien importante, es el ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración para las Sociedades Mercantiles y del Patronato para el caso de las instituciones de asistencia privada, que básicamente la responsabilidad fiduciaria, conforme al Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas, se divide en dos deberes, que es el deber de lealtad y de diligencia, que igual lo voy a profundizar un poquito más adelante, que son como los dos estandartes bajo los cuales se tiene que, o las dos guías bajo las cuales se tiene que administrar la institución. O más bien realizar las funciones de las que se tenga responsabilidad de hacer. Otro principio es identificar, administrar y tener controles para la revelación de los riesgos estratégicos a los que está sujeta la sociedad con el fin de mitigar estos mismos riesgos, es decir, identificarlos en tiempo, darles una administración y un control adecuado es sumamente importante para evitar que se haga una bola de nieve, ¿no? Es importante tener mecanismos de este tipo. Por otro lado, también es importante que se conozcan las disposiciones legales a los cuales o a las cuales está sujeta la institución eh, eh, para efectos de que pueda tener un cumplimiento de las mismas y evitar sanciones por incumplimientos, ya que, como saben, pues hay un principio de derecho que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, por lo mismo es muy importante que se conozcan todas las disposiciones, dependiendo el giro que tenga la institución, de todas las disposiciones que le pudieran ser aplicables y de las obligaciones a las cuales está sujeta, para efecto de poder cumplir cabalmente en tiempo y forma todas estas disposiciones. Normalmente, igual en las auditorías que nosotros hacemos legales del sistema de gobierno corporativo, a veces es útil hacer un marco de referencia legal o un checklist de todas las obligaciones que se tienen y en los momentos en que se tienen que realizar, quién las debe de cumplir, cuándo las deben de cumplir, para efectos de que haya una claridad, ¿no? Y estas auditorías son normalmente conocidas como de compliance o de cumplimiento. Y incluso, por ejemplo, hay instituciones cuando tienen mucha normativa, por ejemplo, temas ambientales, pudiera ser el caso, es importante, o por ejemplo, temas de salud también pudiera ser el caso. Es importante contar con una persona que se le conoce como representante de cumplimiento o oficial de cumplimiento, para que sea la persona que esté encargada de validar que se está haciendo, que se está cumpliendo con esto y también ir actualizando, como las disposiciones cambian, también se reforman, ir haciendo una actualización de estas reformas y del marco normativo aplicable. Por otro lado, es también otro de los principios es buscar dar certidumbre y confianza a los terceros interesados o stakeholders
sobre que la administración se está haciendo con una convicción honesta y responsable, y responsable, ¿no? También otro de los principios que tiene o más bien, no, ya lo comenté, ya lo de la certidumbre, ok, esta parte ya la comprende. Ahora sí, ya nos vamos un poquito más a la materia, que es, traté de hacer como una estructura de las equivalencias, de cómo están los órganos que por ley deben de tener pues una empresa, una asociación y una fundación. En el caso pues, de las instituciones de asistencia privada, ustedes se pueden constituir como asociación o como fundación, y básicamente los órganos que aplica son muy, son o junta de gobierno o un patronato, que son el órgano de gobierno, y en el caso de la gestión, o sea, de lo que es la ejecución del plan estratégico que se tenga para llevar a buen término el propósito para el cual fue fundada la institución, pues es ya una dirección ejecutiva, que puede haber pues diferentes direcciones o gerencias, ahí el nombre puede variar, pero lo que sí es básicamente, como les comentaba, el que tiene que tener toda institución, pues es un patronato, que el patronato normalmente lo establece el fundador en el estatuto, al momento de crear los estatutos, o también hay la posibilidad de que en caso de que no se nombre, pues ya el consejo directivo de la Junta de Asistencia Privada, bajo ciertas circunstancias. Aquí, en este caso, lo ideal es que en los propios estatutos se establezca cómo se va a conformar el patronato y sus reglas, justamente como parte de un buen gobierno corporativo. Perdón, de otra manera queda muy ambiguo el cómo va a operar el patronato. Es decir, el estatuto social es bien importante para toda institución, el que sea lo más amplio y lo más detallado posible, a fin de que sea el marco normativo bajo el cual se va a estar administrando y operando la institución. Y como les comentaba, pues cada institución, ya sea privada o pública o mercantil o no mercantil, tiene pues terceros interesados que están con la finalidad o con el objetivo de que la institución se llegue a buen término, y normalmente estos se les conocen como stakeholders y pueden ser clientes, o en el caso de las instituciones pueden ser los beneficiarios, los aportadores de fondos, los financiadores, los proveedores, los competidores, los empleados y la propia sociedad civil, ¿no? Esas son básicamente las personas que pudieran tener un interés en que esto se lleve o sea, que la institución esté actuando conforme a un marco normativo establecido. Y como les comentaba, en el caso de las instituciones de asistencia privada, quien realmente es la voz cantante, por así decirlo, en cuanto al tema del fin de la institución, pues son los fundadores. Pero quien se encarga de justamente la administración y la representación legal de la institución, pues es el patronato, ¿no? Incluso el patronato es quien en su caso decide si debe o no apoyarse con terceras personas para realizar la representación de la sociedad a través de mandatos o de poderes, pudiéndolos delegar dependiendo las necesidades que se tengan. Y por otro lado,
es importante por lo mismo, pues, que este órgano que tiene la representación y la administración de las instituciones tengan muy claras pues las responsabilidades o obligaciones o atribuciones que tienen a su cargo. Todas estas se pueden regular en los estatutos, sin embargo, existe una normativa detallada en el reglamento de las instituciones de asistencia privada que vienen básicamente en el artículo 45 del reglamento. Y en este artículo lo que se establece es que los patronatos están obligados a justamente cumplir y hacer cumplir la voluntad del fundador, representar a las instituciones y administrar los bienes conforme a los estatutos y a lo que se dispone en la ley. También están obligados a vigilar que en todos los establecimientos dependientes de las instituciones se cumplan con las disposiciones aplicables y cuidar que el personal que preste sus servicios a las instituciones cuente pues, con los conocimientos, capacidades técnicas y profesionales y aptitudes para realizar los servicios asistenciales o que sean objeto de la institución. De aquí la relevancia, como les comentaba, del gobierno corporativo. Existen, por ejemplo, comités u órganos intermedios que en la presentación yo se los estoy poniendo, bueno, ahí en el cuadrito también se llama como consejo asesor, que es opcional, o también le llaman como consejo consultivo, que normalmente estos consejos se integran o se recomienda que se integran por personas que tengan una amplia experiencia en el propósito o en el objeto para el cual fue fundada la institución, que tengan experiencia en la administración y que den un valor agregado justamente a los miembros del patronato, en el caso muchas veces cuando son los propios fundadores, a veces el propio fundador es miembro del patronato y que desconoce o pudiera desconocer ya el día a día de la práctica de la institución y existen personas que están especializadas en ciertos temas que pudieran ser muy útiles sus consejos en justamente la administración de la institución. Entonces, esta parte o esta responsabilidad del patronato de cuidar quién presta servicios es muy importante y lo ideal es que se establezca pues unas reglas claras en la selección de este personal o de esta creación de este comité o de este consejo consultivo donde se diga quién va a seleccionar a estas personas, cómo se van a seleccionar, cuántos años de experiencia tienen que tener, cuáles son las capacidades técnicas que deben de tener, cómo se va a dar la rotación de esas personas, quiénes son quienes pueden designarlos, o en su caso, si es por la junta del patronato, cuántos votos se tienen que tener para que se pueda designar a la persona. Es decir, todas las reglas que pudieran ser o resultar aplicables para la selección de este personal es una buena práctica de gobierno corporativo el tenerla documentada en un reglamento o en unas reglas o en un manual, en algo que de alguna manera haya una certeza o una claridad, o en el propio estatuto, ¿no? de la institución. Y bueno, continuando con las atribuciones y obligaciones que tienen los miembros del patronato, también está justamente abstenerse de nombrar como empleados de la institución a personas que estén impedidas por ley. Que esto también, como les comentaba, en este mismo manualito o en las reglas o en los estatutos pudiera ser muy útil el tener un documento donde justamente digan cuáles son estas causas y quiénes no podrían ser nombrados empleados de la institución. También dentro de sus obligaciones está ejercer las acciones y las defensas que correspondan a la institución, cumplir con el objeto para el cual fue constituida la institución, acatando estrictamente sus estatutos sociales. También tienen la obligación de no gravar ni enajenar los bienes que pertenezcan a la institución ni comprometerlos en operaciones de préstamo,
salvo que exista una necesidad evidente o que haya una utilidad que se justifique y que haya una previa autorización por parte de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Entonces, también existe la restricción de arrendamientos de inmuebles de las instituciones que sean por más de 5 años, también no recibir rentas anticipadas por más de 2 años, sin la autorización previa de la Junta. O sea, como podemos ver, hay muchas actividades que están sujetas a aprobación y que se debe de comprobar en algunos casos la necesidad o una evidente utilidad para la institución en el cumplimiento de su propósito o finalidad. Todo esto, como les comentaba, es muy importante tener un marco normativo claro en los estatutos o en un manual aparte para efectos de dar soporte justamente a las personas que están fungiendo como patronos de la institución y con ello, además de dar una transparencia de que se está actuando conforme a lo que la normativa marca y las mejores prácticas de gobierno corporativo, pues se da una base legal para evitar y defender la futura responsabilidad de los miembros del patronato, obviamente pues dejando documentado que están actuando conforme al marco legal que les es aplicable. También otra de las restricciones que tienen es abstenerse de cancelar hipotecas que se hayan constituido a favor de la institución cuando no hayan vencido los plazos que se hayan estipulado en los contratos sin que se haya autorizado esto previamente por parte de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, salvo que se haya pagado ya la totalidad del crédito y los demás accesorios que se hayan estipulado en el propio contrato. También otra de las restricciones que tienen los miembros del patronato, que eso también se podría poner dentro del perfil de los miembros que integren o de la selección de los miembros que integran el patronato, es abstenerse de nombrar a personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del 4º grado, con cualquier miembro del patronato para desempeñar algún cargo o empleo que sea remunerado por parte de la institución. También tienen prohibido entregar dinero, mercancía o valores que no estén amparados con documentos, siempre que el monto del valor exceda de cierto monto. O sea, es decir, hay ciertas operaciones que están limitadas a los montos que se establezcan. Por otro lado, también se deben de abstener de celebrar contratos respecto de bienes de las instituciones que administren con cualquier miembro del patronato, su cónyuge o parientes por consanguinidad o afinidad dentro del 4º grado. También deben abstenerse de realizar inversiones u operaciones en general con bienes de las instituciones que administren que impliquen una ganancia o lucro para cualquier miembro del patronato, su cónyuge, pariente o consanguíneo por afinidad dentro del 4º grado. Cumplir con los acuerdos y demás disposiciones de la Junta. También deben enviar a la Junta un informe anual de las actividades que están realizando por la institución dentro de los 3 primeros meses de cada año y deben destinar los fondos de la institución exclusivamente al desarrollo de las actividades asistenciales de la misma, de conformidad con el objeto que se haya establecido en el estatuto. Entonces, básicamente, estas son las obligaciones y atribuciones que en términos generales tienen conforme al reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada los miembros del patronato. Al principio les comentaba que el Código de Prácticas Corporativas resume todas estas atribuciones u obligaciones en 2 principios o en 2 deberes fiduciarios que se le conocen como de lealtad y de diligencia. El de lealtad se resume en no tomar decisiones con conflicto de interés, guardar confidencialidad de la información que sea necesario guardar y revelar la información cuando sea necesaria, en la forma que sea necesaria y en los tiempos que sea necesaria para una adecuada toma de decisiones y, en su caso, abstenerse de tomar alguna decisión cuando se tenga un conflicto de interés. Es decir, es
en pocas palabras, es actuar conforme a la normativa. Cuando tengas conflicto de interés, abstenerte de tomar esa decisión y revelarlo al órgano que sea competente o en la junta o en la sesión en la que se esté tomando la decisión. En ese momento hacer notar que se tiene un conflicto de interés, salirse de la junta y que se tome la decisión por las demás personas que estén integrando la toma de esa decisión en esa junta, y revelar la información a las autoridades y a las propias estructuras internas, en la forma y en los términos que se establezca conforme a la ley. Eso, de manera general, es lo que engloba el principio de un deber de lealtad, que es el que tienen cualquier órgano que administra o que tiene la representación de una sociedad, ya sea mercantil o de una sociedad civil. Y por otro lado, está el otro deber, que es el deber de diligencia. Ese deber de diligencia, básicamente a lo que se circunscribe es a que se tomen decisiones de manera informada, es decir, evaluar la veracidad de la información, si la información es correcta, es suficiente, está alineada conforme a la normativa, y con base en eso hacer la toma de decisiones. Y por otro lado, el velar que todos los recursos, tanto humanos como materiales de la institución, tengan un uso correcto y alineado con el propósito para el cual fue creada la institución. Entonces, si se fijan en estos dos principios, se engloba todo lo que de alguna manera ya con casos específicos toma o adopta la ley de instituciones de asistencia privada a través de su reglamento, y obviamente todo esto a medida también de las necesidades de la propia institución se pueden ampliar en la propia normativa de la institución, que puede ser a través de los estatutos sociales o de algún manual o reglamento interno que esté amparado en los propios estatutos sociales. Que normalmente esa es otra de las recomendaciones que se hace, que es que se establezcan normas de conducta interna a los que deben de apegarse los patronatos o los patronos en el desempeño de sus responsabilidades. Luego, ya una vez que conocimos o que les di un poquito del marco general de cuáles son las normas internacionales, cómo se han aterrizado a México, cuáles son los órganos de gobierno corporativo que legalmente se reconocen en las instituciones de asistencia privada, que se pueden resumir en los fundadores, el patronato, consejos consultivos que pueden ser órganos intermedios, y la Junta de Asistencia Privada, que es el órgano encargado de vigilar justamente a nivel legal el cumplimiento de las obligaciones por parte de la institución. Ahora, en esta parte de la plática, lo que quiero compartirles es como los aspectos, como les iniciaba, les platicaba al inicio de la plática, el concepto de gobierno corporativo es muy amplio, es muy flexible y es adaptativo a las necesidades de cada institución. Entonces, es muy importante que tengan ustedes en cuenta los aspectos que se deben de considerar dentro de la propia institución para saber qué sistema de gobierno corporativo se debe implementar si no se cuenta con un gobierno corporativo, porque probablemente se tenga el mínimo de ley, y si con ese se está realmente cumpliendo los propósitos que para los cuales fue creada la institución, buscando justamente también enfocar esos esfuerzos a crear una permanencia de esa institución en el tiempo. Los aspectos que normalmente nosotros recomendamos que se tomen en cuenta para este análisis de ver si se cuenta o no se cuenta con sistema de gobierno corporativo, si con el que se cuenta realmente está cumpliendo las funciones que debe de cumplir, y si no está cumpliendo, pues cuáles pudieran ser las medidas que pudieran implementarse y que pudieran ser viables
para poder ajustar esta estructura o este andamiaje que permita que la institución realmente cumpla con los propósitos para el cual fue creada, alineada a la normativa que le sea aplicable y conforme a un estándar, o sea, y conforme a estándares de una conducta honesta y lícita y responsable. Entonces, básicamente lo que nosotros sugerimos es que se haga un análisis y una identificación del perfil de la institución, es decir, que se conozca y se establezca claramente en un documento cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores de la institución. En este análisis, básicamente lo que se está sacando es el ADN de la institución, o sea, es conocer la personalidad de la institución. Entonces, estos tres aspectos lo que van a permitir es que todas las personas que trabajen en la institución tengan claro para qué están trabajando, por qué están trabajando y hacia dónde están trabajando. Y con la finalidad de que la institución funcione a mediano y largo plazo. Entonces, este punto es bien, bien importante tener esta claridad porque es básicamente, yo lo veo así como, bueno, tengo la idea de que quiero ir a conocer Europa, pero pues no sé ni cómo llegar, ni cuándo llegar, ni qué tengo que hacer, ni cómo lo tengo que hacer. Entonces, justamente en este análisis es eso, o sea, qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a Europa, a tal parte, no sé, a Italia, conocer el Vaticano, la Catedral de San Pedro, o lo que sea que traiga yo en mente. Para poder llegar a ese objetivo necesariamente tengo que conocer toda una estructura de cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Luego, por otro lado, es conocer el proceso de toma de decisiones estratégicas y operativas y la estructura, operación y vigilancia. Lo que les comentaba es importante que se establezca quién toma las decisiones y qué decisiones toma. Si son estratégicas, si son operativas. Normalmente las estratégicas las toma el patronato y las operativas se recomienda que sea justamente una dirección ejecutiva o gerencias o el nombre es, le podemos dar 1000 nombres a cada posición, pero a fin de cuentas que se tenga una claridad quién es el órgano que está adoptando las estrategias y quién es el que está gestionando o ejecutando justamente esa estrategia que se está adoptando. Y que venga claro cómo se toma esa decisión, si es a través de una junta, si es a través, o es unilateral, que eso normalmente no se recomienda, sino siempre que sea consensuado. Y por otro lado, qué estructuras se van a crear internas, o sea, manera de control interno, para vigilar que esta toma de decisiones se está llevando conforme a la línea que se trazó. Otro punto que es bien importante a considerar en los aspectos del gobierno corporativo es el marco normativo o jurídico que les aplica conforme a la actividad principal que la institución, la finalidad principal de la institución. Y el vehículo jurídico que se va a utilizar, si es una fundación, si es una asociación, y la regulación específica dependiendo el propósito que tenga la institución, pues pudiera aplicarle una disposición u otra. Pueden ser normas en materia ambiental, normas en materia de salud, normas internacionales. Habría que hacer un estudio de todo el marco normativo jurídico que le aplica a la institución, hacer, como les comentaba, un cuadro de alguna manera con disposición, tiempo de cumplimiento, responsable, etcétera, ¿no? Y también otro aspecto que es muy útil dentro de los due diligence o auditorías que hemos hecho nosotros es identificar qué áreas son las que están como débiles para efectos de crear un sistema de contrapesos. O sea, estos sistemas de contrapesos normalmente lo que hacen es que ayudan a los responsables, dependiendo si son operativos o estratégicos, a tomar sus decisiones. Como les comentaba, es muy práctico el crear un consejo consultivo o comités u órganos intermedios que auxilien
justamente a las personas o responsables u órganos responsables para la toma de decisiones de la mejor información para que esa decisión sea la adecuada para el propósito de la institución. Entonces, este sistema de contrapesos, los más relevantes que hemos visto, que a mí me ha tocado ver en mi experiencia, es establecer una oficina de cumplimiento dependiendo del giro de la institución, que es un compliance office. Normalmente, este es justamente lo que les decía yo al principio, un representante de cumplimiento o oficial de cumplimiento donde se encargue, por ejemplo, no sé, si me ocurre ahorita, se me viene a la mente el tema de si la institución se dedica a hacer préstamos, por ejemplo, como pudiera ser el Monte de Piedad, ¿no? Pues a lo mejor sí te conviene tener un oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, por ejemplo. Es una materia muy específica legal que se regula de una manera muy específica y que incluso valdría la pena pues tener una persona que conozca esa normativa para efectos de que te ayude al cumplimiento de esa normativa y no caer en potenciales incumplimientos o incluso responsabilidades de una mala administración por desconocimiento de la ley, ¿no? Por otro lado, pues los propios comités que les comentaba o consejos consultivos u órganos intermedios que auxilien justamente a los órganos legales para la toma de decisiones y el hacer de manera periódica, esa es otra recomendación importante, hacer de manera periódica auditorías, dependiendo el fin de la institución, ya se evaluaría cada cuándo conviene hacer auditorías, si cada año, cada 3 años, cada 5 años, y qué es lo que se auditoría, qué es lo que se auditaría, ¿no? Y ya con base en eso se emite normalmente un reporte donde salen las recomendaciones de cuáles pudieran ser como los aspectos que se pudieran mejorar dentro de la institución. Otro contrapeso importante de regular en un sistema de gobierno corporativo es crear una Contraloría Interna, que es un órgano de control interno. Las auditorías normalmente las manejan órganos o instituciones o prestadores de servicios externos, es decir, ajenos a la institución. Y la Contraloría Interna normalmente es una persona, una área, un departamento, dependiendo del tamaño de la institución, encargada justamente de verificar que las operaciones, o sea, que tanto la gestión de la institución se está realizando conforme a las estrategias aprobadas o que se hayan aprobado por el patronato y alineado con la voluntad de los fundadores, y conforme a la normativa aplicable. Entonces, otro contrapeso es consejeros independientes. Esto es, normalmente el consejo consultivo, esto se acostumbra mucho a incluir dentro del consejo consultivo cuando todavía no se tiene bien institucionalizada la institución o la sociedad mercantil, donde es recomendable, por ejemplo, que el patronato tenga personas que sean dentro de los criterios de selección de los miembros del patronato, se establezca que existan personas que sean ajenas, o sea, es decir, que no sean, o sea, que sean ajenas a la institución y que tengan un grado de experiencia importante en el giro de la institución para que den un valor agregado, ¿no? Y que no estén metidos en el día a día de la operación para efectos de que den una visión mucho más objetiva y más, y no tan, sí, objetiva es la palabra. Me ha tocado ver muchos casos en que cuando las empresas principalmente no tienen ese ojo objetivo dentro del órgano de gobierno, lo que hacen es crear un órgano paralelo o intermedio, como les digo, que sí está integrado por este tipo de personas que también deben de tener unas reglas claras en su operación, donde se establezcan justamente las reglas de cómo van a operar, cómo van a ser seleccionados y cómo sería su participación. Y el último contrapeso es el consejo de familia. Muchas veces cuando son diversos grupos familiares que integran la decisión de la institución,
es importante que haya una claridad entre ellos mismos de cómo se van a establecer las guías o cómo se va a transmitir justamente esa decisión de esa voluntad para que se pueda permear en los demás órganos. Entonces, normalmente, como les comentaba, varía muchísimo dependiendo cada institución. Es un traje a la medida, o sea, el sistema de gobierno corporativo es literalmente un traje a la medida que se hace dependiendo de las necesidades de la institución y puede ser tan sencillo o tan complejo como se quiera o se necesite. Normalmente, lo que les decía de las auditorías son bien útiles y pueden ser auditorías pues, que abarquen todo, pueden ser contables, financieras, legales, de TI, de calidad, de gestión, de marcas, de energía, de medio ambiente, de responsabilidad social. Hay en mil tipos de auditorías, ¿no? Y se podrían hacer auditorías focalizadas o auditorías generales dependiendo la necesidad que se tenga. Y pues lo que es la periodicidad de las auditorías, normalmente se recomienda que sean de cada 5 años, pero en algunos casos pudiera ser de 2 años, como es, por ejemplo, las auditorías de política de poderes, que es muy recomendable que se tenga una política de poderes de cómo se van a otorgar, quién los va a otorgar, cuándo se pueden otorgar, si se requieren autorizaciones corporativas para otorgar esos poderes, bueno, más bien en este caso serían autorizaciones de la Junta de Asistencia Privada para otorgar esos poderes, y con esa revisión que se haga por lo menos cada 2 años, incluso gente que a lo mejor ya no esté trabajando dentro de la institución, pues se tendría que hacer la revocación de los poderes para que no haya poderes que estén vivos cuando ya las personas ya no están trabajando. O sea, es decir, evitar un mal control de estos poderes, dada la importancia que tiene la representación legal de las instituciones. Entonces, por ejemplo, este es un punto que es bien importante, el crear una regla clara de cada cuándo se van a revisar, por ejemplo, las políticas de poderes. O les estoy dando ejemplos, pero todo es dependiendo de cómo sea la necesidad de la institución y de dónde se detecten que pudieran haber riesgos potenciales, ¿no? Entonces, pues básicamente estos son los aspectos que en mi experiencia son muy importantes, que les pueden dar a ustedes como la guía de los aspectos o de dónde o cómo pueden empezar para hacer un análisis de ver qué se puede implementar dentro de un gobierno corporativo. O sea, qué se tiene y qué se debe de implementar. Si se necesitan reformar estatutos, que es el documento más importante que tiene normalmente las instituciones, o incluso si hay necesidad de emitir algún tipo de regulación, códigos, etcétera, ¿no? Y pues a manera de conclusión, como les decía al principio de la plática, pues es evidente que el origen del gobierno corporativo tiene un origen netamente mercantil, o sea, es decir, se creó derivado de riesgos y problemas que se presentaron en temas mercantiles por una falta de cumplimiento de la normativa legal, pero y de que hubiera los controles necesarios para que ésta se llevara a buen culmen. Derivó todo esto mercantil en algo que es aplicable a cualquier, o sea, es tan importante y tan beneficioso que finalmente se acaba aplicando todos estos principios a cualquier tipo de institución, pueda ser privada, estatal, sin fin de lucro o con fin de lucro, ¿no? Y como les decía, pues las normas de gobierno corporativo se implementan y dependen de las características y de la realidad de cada organización. Y por eso es bien importante que conozcan el entorno de la organización, así como las cuestiones que son importantes para determinar estas características y el tipo de sistema de gobierno corporativo que pudiera resultar útil implementar para las instituciones. Por mi parte, básicamente creo que con esto les doy un marco general
de lo que es el gobierno corporativo, de la diferencia de lo que es conceptualmente el gobierno corporativo y los órganos de gobierno corporativo, los principios de gobierno corporativo que son aplicables a la actuación de cada uno de los órganos, y por otro lado, pues los aspectos que son importantes en la evaluación del sistema de gobierno corporativo que se quiera implementar en la institución. No sé hasta aquí si tienen alguna duda o hay algo o algo no quedó claro en lo que yo pueda apoyarles. Sí, tenemos unas dudas por medio del chat, les voy a dar lectura a ellas. Dice, en la declaración de transparencia hay una parte en la que nos piden colocar el gobierno corporativo. ¿Es correcto colocar al director general de la institución en dicho gobierno corporativo? Sería un poco incompleto, más bien tendrían que poner que también está el patronato, sería el director, habría que ver quiénes más están dentro de la institución, pero yo de entrada incluiría al patronato también. Gracias. También, la siguiente pregunta es, ¿ese traje a la medida que mencionas debe estar dentro de los estatutos? Es lo recomendable, sí. Sí. Ok, muchas gracias. Nos preguntan si nos va a hacer el favor de compartir la presentación al final del curso. Sí, claro, con muchísimo gusto y incluso a lo mejor, Fernanda, si hubiera alguna otra duda adicional más adelante que me las puedan hacer llegar y yo puedo resolverlas, con muchísimo gusto. Muchas gracias, licenciada. Mm, Aquí hay otra pregunta. ¿Hay una metodología denominada COSO? ¿Usted la conoce? ¿Es recomendable? Sí, sí conozco la metodología COSO y sí es recomendable. Es una metodología muy importante y muy compleja para sobre todo el tema de control interno. Es realmente la mejor metodología para establecer sistemas de control interno. Perfecto, muchas gracias. Incluso, Fernanda, se me hace que valdría la pena un curso de COSO, Ok, específicamente. voy a tomar nota de esto y comentarle a la jefa del departamento. Sí, porque me da gusto que lo comenten porque sí es un sistema bien importante y bien interesante. Sí, justo en el chat la misma persona dice, lo pregunto por la complejidad que tiene y la mejor fundación es demasiado sencilla para algo tan elaborado. Muchas gracias por la información. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta que quieran hacerle a la licenciada o bien, como ella comenta, mandárnoslas por medio de correo y nosotros se las haremos llegar. Parece no hay más preguntas. Sí, excelente información y lenguaje muy sencillo para el tema, muy complicado y relevante. Ay, muchísimas gracias. Muy amables. Me parece bien. Ok, perfecto. Mientras me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer entrega del reconocimiento a Ana Paula Ibarra Aguilar por su participación en la actividad de capacitación Gobierno Corporativo y Funciones del Patronato. Firma la licenciada Arlette Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Ana Paula, este reconocimiento te lo haremos llegar por medio de correo electrónico el día de hoy por la tarde. Muchísimas gracias. Muy No, a amable. ti.